Bienvenidos, hermanos y amigos, a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que muchas veces no es bien entendido. Es sobre el bautismo. Y en primer lugar, algunos escuchamos a veces bautismo, otras veces otra palabra es el bautizo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Según el diccionario, el bautismo es el hecho de ser bautizado, ser sumergido. Y bautizo es el acto de hacerlo. Bueno, en realidad no tiene gran diferencia porque en la Iglesia Católica y en algunas otras denominaciones el bautismo lo consideran un sacramento. Pero más adelante vamos a ver la diferencia, lo que es uno y lo que es el otro. Para bautizar se utiliza siempre el agua. ¿Pero qué es lo que representa el agua? Desde el Antiguo Testamento tenemos que el agua ha sido una fuente de vida. Sabemos que en el desierto, durante el tiempo del Éxodo, no podían sobrevivir sin agua y Dios les hizo brotar agua de la roca para ellos, así como para los animales. El agua también se utiliza para la limpieza del cuerpo humano y purificación. En el ritual de purificación para los sacerdotes y el sumo sacerdote que iban a servir en el templo del tabernáculo durante la época del Éxodo. El templo de Dios, que era el templo movible, el tabernáculo. La purificación era muy importante porque sabemos de que ellos se movían en el desierto. Es todo tierra y polvo que se levantaban con las tormentas también. Y por eso era constante limpieza para aquel que entrara en contacto y comunicación con Dios. Era muy importante el lavamiento. El lavado se hacía en cada visita de tienda en tienda, y eso lo vemos también en la época de Abraham, que le ofrecían lavarse los pies por lo mismo que usaban sandalias y los pies estaban enterrados. Era un acto de humildad, pero ofrecimiento de lo que podían dar como bienvenida. En el Nuevo Testamento, la palabra en realidad, y ahora vamos a ver en el acto de bautizo de Jesús también, pero la palabra bautizo o bautismo, ¿qué es lo que significa? Viene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión, sumergirse completamente en algo, no solamente en agua. Podemos sumergirnos en un ministerio, en una obra, en un trabajo, o sumergirnos, entrar quiere decir, en una familia. Eso es básicamente el bautizo, empezar una vida nueva dentro de otra cobertura. El ser bautizado, el ser bautizado bajo una creencia en una denominación, aceptando a Cristo, es que tú vas a empezar tu vida en Cristo. Estás siendo sumergido, insertado en Él. Y vas a empezar a participar en la vida que Él nos ofrece, ya sea en la vida a través de su palabra, a través de experiencias, de entrega y servicio a Dios. Vayamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 3 y verso 11. Y vemos qué es lo que nos dice.
es Juan el Bautista hablando. Cuando anuncia que él está bautizando a todo aquel que viene y que se arrepiente porque le está ofreciendo el bautizo de arrepentimiento, nos dice la palabra, que significa que están entregando su vida, reconociendo que son pecadores y que Dios les ofrece algo nuevo. Y Juan el Bautista está declarando que deben regresar a Dios, obviamente por el arrepentimiento, pero él anuncia que el que viene después de él los ha de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Él está reconociendo que él da el bautizo de agua, pero el bautizo de agua es un simbolismo a aquel que se arrepiente, porque a la hora que se sumerge en el agua va a cambiar su interior. Nosotros no podemos hacer ningún cambio, es a través del Espíritu Santo que nos transforma, nos cambia y nos moldea de acuerdo a la voluntad divina. En el mismo Mateo 3 y verso 16, vemos el bautizo de Jesús a través de Juan el Bautista. Él se acerca a Juan y le dice que quiere ser bautizado. Obviamente Juan al principio lo rechaza porque dice, ¿cómo voy a ser yo bautizado por alguien que es más grande que yo? Y lo reconoce que él es el Hijo de Dios. Pero nos dice en 3:16 que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Al salir del agua, en ese momento se abre el cielo y se ve al Espíritu de Dios bajar en forma de paloma y posarse sobre él. Nos está mostrando aquí entonces que el Hijo de Dios, al entrar al agua, que era la costumbre judía que ya vimos desde el Antiguo Testamento, para la purificación, se abren los cielos y aparece el Espíritu Santo, que va a venir a empoderarlo, porque Jesús está en cuerpo humano, ha dejado en receso los poderes divinos y Él está obrando en todo momento como humano, 100% humano, sabemos que es como 100% divino. Pero aquí entonces el Espíritu va a venir a obrar en Él para empezar su ministerio terrenal. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando primero que Jesucristo, ¿a qué edad se bautizó? A los 33 años. Voluntariamente estuvo creciendo, estuvo estudiando y recibiendo enseñanza de Dios y preparándose para ese ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Para entonces se bautiza porque recibe al Espíritu Santo en él y empieza a trabajar en el ministerio y el propósito por el que vino a esta tierra. Para reconciliarnos, nos dice la palabra, con Dios Padre, enseñarnos el camino que la humanidad ya había dejado por mucho tiempo y que tenían solamente el pueblo judío las enseñanzas y doctrinas de los fariseos, saduceos y los escribas. ¿Qué era lo que enseñaban ellos? La ley. Y Jesús vivió bajo la ley y la cumplía y asistía a las ordenanzas y fiestas judías por lo que era su pueblo. Él era un judío, no nos olvidemos, y tenía que estar bajo la legislatura de Dios, bajo la ley y las autoridades judías. Cuando Jesús
es guiado al desierto por el Espíritu Santo para prepararlo en su ministerio. Es lo que nos enseña a nosotros hoy en día, que aquellos que tenemos un ministerio, aquellos que servimos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo que sea nuestra luz y que sea nuestra guía. Si Jesús como hombre lo recibió, nosotros debemos también recibirlo. ¿En qué momento recibimos al Espíritu Santo? En el momento de nuestra salvación, en el momento que recibimos a Jesucristo y lo reconocemos como Señor y dueño de nuestra vida, el único que fue a la cruz para ofrecernos el camino de salvación y regreso a Dios Padre. Quiere decir que a través de la cruz tenemos ese puente a donde vamos a alcanzar, por el sacrificio de Jesucristo, vamos a alcanzar el cielo. El Dios Padre nos espera a través de su Hijo que caminemos con Él de regreso a Él, al Creador. Preguntémonos, y son muchas confusiones en este sentido, ¿es que el bautizo borra el pecado? El pecado original, se supone, del que estamos hablando, la naturaleza de pecado con la que nacemos en este cuerpo humano. La respuesta es no. ¿Por qué? El bautizo en agua es solamente una demostración pública de demostrar lo que tú estás haciendo en tu interior. Tú has elegido seguir a Cristo. Tú estás escogiendo servir a Dios y seguir una vida de su enseñanza. Y el bautismo en agua es solamente tu decisión para hacerla pública. Quiere decir que el bautizo en agua tiene que ser de acuerdo a tu voluntad. Cuando tú te sientas listo, cuando tú decides hacerlo. ¿Qué pasa entonces con el bautizo de los niños o los pequeñitos, los bebés? Ese no es un bautizo válido, porque la palabra nos dice, aquel que cree será salvo. Aquel que cree en que Jesucristo fue a la cruz para abrir ese camino de salvación. Siendo un bebé, todavía no tiene raciocinio, todavía no tiene el entendimiento del que tiene una vida pecadora y tiene una opción de ser salvo. Nosotros como padres no podemos decidir por nuestros hijos, porque la salvación es personal y es voluntaria, que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él es el Salvador. Como criaturas que aún todavía no tienen decisión y no conocen lo bueno ni lo malo, todavía no están con la madurez ni sabiduría de decidir. Entonces ese bautizo que se dan a los pequeñitos no es nada en referencia ante Dios ni reconocido por Él. Vayamos a Romanos 6 y los versos 3 y 4, que es lo que nos dice. Nos pregunta el apóstol Pablo, ¿no saben ustedes que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo fue como si hubiéramos muerto con Él? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Nos está diciendo primero en el verso 3 que tenemos que morir a la hora que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Nuestro yo, nuestro espíritu va a morir en la cruz junto con Él, que ocurrió
en más de 2000 años atrás. Y en el verso 4, estamos sepultados. Entonces ocurre primero una muerte, la sepultura, y luego va a venir la resurrección. Y estos tres elementos, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, es el Evangelio. El Evangelio que nos presenta a Dios, que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que si morimos con Él, tenemos entonces una resurrección en Él y con Él. ¿Y para qué resucitamos? Para vivir una vida nueva. Somos vueltos a nacer con Él y en Él. Entonces nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada, va a ser circuncidada en nuestro corazón. Nuestro espíritu va a estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y he allí esa criatura nueva que nos convertimos, una esencia diferente de la que teníamos antiguamente antes de conocerlo, antes de recibirlo. Jesús nos ofrece a través de la cruz un cambio completo, una transformación como una metamorfosis, es la palabra transformación en griego. La metamorfosis que todos conocemos de la oruga que sale luego a una mariposa hermosa, un cambio completo. Ese es el cambio que nos ofrece Dios cuando entra su Espíritu a morar en nosotros. En Gálatas 3:27 nos habla que todos los que hemos sido unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Estamos en Él y Él nos cubre, Él nos protege. Nos dice en Colosenses que estamos escondidos en Él. Quiere decir que cuando vamos, no quiere decir que te van a quitar las ofensas, los sufrimientos, que tu vida va a ser un color de rosa. No, mientras estemos en esta carne pecaminosa y mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir, pero Él nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a cruzar esa tormenta, esos sufrimientos, esos problemas. Vamos a ver la luz porque el Espíritu nos va a iluminar qué camino tomar, qué decisión tomar y cómo salir de ese problema. Ahora vamos a ser hijos de Dios. Como hijos, tenemos un Padre que es responsable por la guía y crianza de sus hijos. Como Padre, Él nos va a llevar por el mejor camino y no el nuestro. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, pero Dios está allá y yo estoy acá. Y yo voy a tomar las decisiones de acuerdo a mi vida, es mi vida. Quiere decir entonces, hermano, hermana, que no has entregado tu vida a Dios. Y si no la entregas, ¿cómo quieres recibir bendición de Dios? ¿Cómo quieres recibir su guía y su luz para tu vida? Él no puede depositar algo de lo que tú no le vas a permitir. Él no va a imponer nada si tú no le permites y lo invitas a que lo haga. Y ese es un problema muy grande, que muchos creemos que Dios va a hacerlo si Él quiere hacerlo. No es verdad. Dios no va en contra de su palabra. Mientras Él nos haya ofrecido el libre albedrío, Él va a respetar tu decisión. Hasta que tú le digas, Señor, obra en mí, que se haga tu voluntad en mí. Quiero que tú me guíes, quiero que tú seas la luz para mi camino. Él no va a entrar a tu vida, Él no va a ser esa luz para tus pies, Él no va a ser esa lámpara en tu camino. Él no te va a poner su solución o sus ideas en tu mente.
tienes que invitarlo en cada día. No, pero ya lo hice hace años cuando lo recibí. Cada día nosotros recibimos su bendición fresca. Está su gracia derramándose solo para aquellos que lo reciben. Dame, Señor, tu bendición este día para tu honra y gloria. Glorifícate, Señor, en este día. Te entrego mi vida para obrar y ser siervo tuyo para tu gloria. Entonces, allí es cuando el Señor va a obrar, va a derramar de sí en ti. Y muchas de las cosas que tú vas a ver que ocurren en ese día es solo por la participación de Dios que tú le has permitido. Y darle gloria y honra, reconocerlo en todos nuestros caminos, nos dice la palabra, y tener un corazón agradecido. Amén. Colosenses 2:12 nos dice, habiendo sido sepultados con Él, se refiere a Jesús, en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él en su resurrección, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. O sea que ahora vivimos en Cristo Jesús, por haber pasado de muerte, sepultura y ahora resucitados en Él y con Él. Ahora Él entonces va a guiar nuestra vida a través del Espíritu Santo y nosotros lo vamos a recibir por fe. Entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo? Ya vimos que el bautismo infantil no es una práctica bíblica. El bautismo bíblico es por inmersión, que quiere decir sumersión completa en agua. No es salpicarlo, no es echarle unas gotas o un chorrito, porque desde el Antiguo Testamento vemos que era una sumersión completa. Y eso es lo que nos habla, de acuerdo a las ceremonias en el Antiguo Testamento. Y también lo que nos habla en el Nuevo Testamento Juan el Bautista y los discípulos y apóstoles de Jesús. No todos los salvos pueden ser bautizados. ¿A qué se refiere esto? El ladrón en la cruz, junto con Jesús, cuando le dice y reconoce que es el Señor, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo, no podía bajar de la cruz e ir a ninguna fuente de agua. Sin embargo, sabemos que fue salvo. En una batalla, un soldado, por ejemplo, que se arrepienta, que busque de Jesús cuando está muriendo, no tiene tiempo de ser bautizado. Pero Jesús dice, aquel que llama a mi nombre, aquel que cree en mí, será salvo. Luego, alguien en un desierto, etcétera, en diferentes circunstancias y situaciones, etcétera, etcétera. No siempre todos los salvos pueden ser bautizados. Por eso es importante saber cuándo es un sacramento, qué es un sacramento, y cuándo es una ordenanza o un mandato de Dios, y qué significa uno y qué significa el otro. Un sacramento envuelve salvación, y sabemos que la salvación solo viene por gracia, que es recibida por fe en Jesucristo. El Salvador es solo Jesucristo, y es el único que fue a la cruz para salvarnos y ofrecernos ese camino de salvación. ¿Qué es una ordenanza? Ordenanza o un mandato de Dios viene a ser el bautismo, porque es para dar a conocer públicamente tu decisión interna y para ser testigos de esos cambios que vienen en tu vida públicamente.
Y así como el bautismo también es otra ordenanza, la comunión o la Santa Cena. ¿Por qué se dan como ordenanzas? Los recordamos y los celebramos para darle honor y reverencia a nuestro Señor, a quien nos lo enseña cómo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, resumiendo, vemos que tenemos 3 bautizos. El primero es en Cristo, que es el Espíritu Santo que nos posiciona y nos da la condición de salvados para llegar a Dios Padre, llegar al cielo. En segundo lugar, tenemos el bautismo en agua, que no es otra cosa que dar un testimonio de tu decisión y tu camino hacia esa nueva vida. Y el tercero es el bautizo en fuego. En fuego es cuando el Espíritu Santo viene a ti y es Cristo Jesús que te bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces, a veces es inmediato, a veces toma tiempo, que empiezan a hablar en otras lenguas. Pero el principal es el bautismo en Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios que nos mueve a llevarnos hacia Él, acercarnos hacia Él y recibirlo y hacerlo Señor y dueño de nuestras vidas para caminar ese camino de salvación, el plan de salvación de Dios Padre que tiene para cada uno de sus hijos. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por la atención a esta enseñanza. Espero que sea de bendición y haber abierto el entendimiento a cada uno. Hasta la próxima.